la siembra y la cosecha. Un principio importante en la teología de la prosperidad es el concepto de siembra y cosecha. Se enseña que aquellos que siembran generosamente, ya sea en forma de tiempo, talento o dinero, cosecharán abundancia en retorno. Esta idea se basa en pasajes como 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tercero, la fe y la confesión positiva. Se enseña que la fe es un ingrediente crucial para la prosperidad. Los creyentes son animados a confesar verbalmente su fe en las promesas de Dios, especialmente en relación con la prosperidad material. La idea es que al hablar positivamente y declarar la prosperidad, uno atrae las bendiciones de Dios. Ahora bien, vamos a refutar la teología de la prosperidad. Aquí hay algunos argumentos comunes para refutar esta teología. Primero, contradicción con las enseñanzas de Jesús. La teología de la prosperidad a menudo se enfoca en la búsqueda de riquezas materiales como un signo de favor divino. Sin embargo, Jesús enseñó principios opuestos, como en Mateo, capítulo 6, versículo 24, donde advierte que no se puede servir a Dios y al dinero. Leamos el relato bíblico. Vamos a ver. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Además, en el Sermón del Monte, Jesús bendice a los pobres y enseña que la verdadera riqueza está en el reino de los cielos, no en las posesiones terrenales. Ignora el sufrimiento y la pobreza. La teología de la prosperidad tiende a ignorar las realidades del sufrimiento humano y la pobreza extrema, sugiriendo que la falta de prosperidad material es el resultado de una fe débil o falta de obediencia espiritual. Esto puede ser insensible y despectivo hacia aquellos que enfrentan dificultades. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Enfoque en lo material en lugar de lo espiritual. La teología de la prosperidad a menudo prioriza la búsqueda de la riqueza sobre el crecimiento espiritual y el servicio a los demás. Esto puede desviar la atención de las enseñanzas más profundas del cristianismo sobre el amor, la compasión y la justicia. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una de las banderas rojas de peligro que el Señor izó y que la mayoría de la gente en la actualidad no parece considerar mucho. Cristo dijo mucho acerca del peligro de las riquezas, pero no hay demasiadas personas que le tengan miedo a las riquezas. La codicia no es considerada en la práctica como un pecado en nuestros tiempos. Promoción del egoísmo y el individualismo. Al centrarse en la búsqueda de la prosperidad personal, esta teología puede fomentar actitudes egoístas y un enfoque excesivo en el éxito individual en lugar de promover valores como la generosidad y la solidaridad con los menos afortunados. En lugar de enfocarse exclusivamente en la prosperidad material, los creyentes deben enfatizar la importancia de vivir una vida de fe que incluya el amor a Dios y al prójimo, independientemente de las circunstancias financieras. La negación del infierno. La doctrina de la negación del infierno está siendo considerada de manera más amplia, principalmente en círculos sectarios, lo que ha generado una mayor confusión entre muchos creyentes. A menudo presentan varios argumentos para respaldar su posición. Interpretación simbólica. Algunos argumentan que las descripciones del infierno en la Biblia son simbólicas o metafóricas, en lugar de representaciones literales de un lugar de castigo eterno. Sugieren que estas imágenes se utilizan para transmitir verdades espirituales más profundas, como la separación de Dios o el sufrimiento espiritual, en lugar de una descripción literal de un lugar físico de tormento. Incompatibilidad con el amor divino. Otro argumento común es que la idea de un infierno eterno e inquebrantable parece ser incompatible con la naturaleza amorosa de Dios. Se argumenta que un Dios amoroso no condenaría a sus criaturas a un castigo eterno, sino que ofrecería oportunidades de redención y reconciliación, incluso después de la muerte. Contexto cultural y literario. Se argumenta que las concepciones del infierno en la Biblia deben entenderse en el contexto cultural y literario en el que fueron escritas. Algunos afirman que las visiones del infierno en la Biblia reflejan las creencias y metáforas de la época en que fueron escritas y no deben interpretarse de manera literal en el contexto moderno. Reinterpretación teológica. Algunos teólogos proponen una reinterpretación de los textos bíblicos tradicionalmente asociados con el infierno, argumentando que estos pasajes pueden entenderse de manera diferente a la interpretación convencional.
Por ejemplo, sugieren que el concepto de infierno podría referirse a consecuencias temporales o espirituales, en lugar de un castigo eterno. A continuación, te presentamos argumentos para refutar esta doctrina. A ver. Claridad en los textos. Aunque es cierto que algunos términos en la Biblia, como Gehenna y Hades, pueden tener significados más amplios, existen pasajes bíblicos que describen claramente un lugar de castigo eterno, como en Mateo, capítulo 25, versículo 41, donde dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No. Interpretación simbólica. Si bien es válido reconocer que la Biblia contiene imágenes simbólicas, es importante no descartar la posibilidad de interpretaciones tanto literales como simbólicas. Tanto Jesús como otros escritores bíblicos hablaron literalmente sobre un destino final después de la muerte. Tercero, desarrollo histórico de la doctrina. Si bien es cierto que la idea del infierno pudo haberse desarrollado a lo largo de la historia del cristianismo, la enseñanza del infierno se basa en las palabras de Jesús y en otras enseñanzas bíblicas, y ha sido sostenida por la Iglesia desde sus primeros días. Así es. Cuarto, énfasis en la justicia restaurativa. Aunque la idea de la justicia restaurativa es importante en la teología cristiana, la justicia incluye el concepto de consecuencias eternas para aquellos que rechazan a Dios y se apartan de él de forma definitiva, lo que se refleja en las enseñanzas sobre el infierno. Por lo tanto, la doctrina del infierno ha sido una creencia central basada en las enseñanzas bíblicas y ha sido sostenida por la mayoría de las tradiciones cristianas a lo largo de la historia. Número 6. Salvo, siempre salvo. La doctrina de la salvación eterna o perseverancia de los santos sostiene que, una vez que una persona ha sido verdaderamente salvada, no puede perder su salvación. Aquí hay algunos argumentos que se utilizan para respaldar esta doctrina. A ver. Primero, la seguridad de la promesa divina. Se argumenta que la salvación es una obra de Dios y que está asegurada por su poder y fidelidad, no por los esfuerzos humanos. Según esta perspectiva, si Dios promete salvar a alguien, Él tiene el poder y la voluntad de mantener esa promesa. Segundo, la obra completa de Cristo. Se sostiene que la obra redentora de Cristo en la cruz es completa y suficiente para salvar completamente a aquellos que creen en Él. Según esta doctrina, no hay nada que los creyentes puedan hacer para ganar o perder su salvación, ya que está basada únicamente en la gracia de Dios. Tercero, la garantía de la vida eterna. La Biblia ofrece numerosas promesas de vida eterna para aquellos que creen en Jesucristo, como en Juan, capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas promesas se interpretan como una garantía de la perseverancia de los santos en su fe y salvación. Del Espíritu Santo, se argumenta que aquellos que son verdaderamente salvos son sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia eterna. Esta presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es vista como una seguridad de que Dios completará la obra que ha comenzado. Cuarto, la soberanía de Dios. Aquellos que sostienen esta doctrina enfatizan la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la salvación. Argumentan que, si Dios ha elegido salvar a alguien, no puede ser frustrado por las acciones humanas, ya que su propósito soberano prevalecerá. Pero entonces la salvación no se puede perder. Si ya tú tienes la salvación, tú la puedes perder. Yo creo que sí, que si no te portas bien la puedes perder. ¿Qué opinan ustedes? A continuación, presentamos argumentos que refutan la doctrina de la salvación eterna o perseverancia de los santos. A ver, vamos a ver. Primero, el libre albedrío humano. La doctrina de la perseverancia de los santos a menudo enfatiza la soberanía de Dios en la salvación, pero esta doctrina ignora el papel del libre albedrío humano. Correcto, el libre albedrío. Tú aceptas seguir los buenos pasos o no, aceptas seguir a Dios o no, o aceptarlo. Claro, libre albedrío. Los creyentes, aunque salvos, tienen la capacidad de aceptar o rechazar a Dios y, por lo tanto, tienen la posibilidad de abandonar su fe en cualquier momento. Claro. Leamos Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. A lo largo de esta carta, el autor advierte repetidamente a sus lectores sobre el peligro de apartarse del Dios vivo. Segundo, advertencias bíblicas sobre la apostasía. La Biblia contiene numerosas advertencias sobre la posibilidad de apostasía, es decir, la caída o abandono de la fe. Por ejemplo, se habla de personas que han conocido la verdad, pero luego se apartan de ella, lo que sugiere que la salvación puede perderse.
Leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Además, existen otros pasajes bíblicos que nos exhortan, como creyentes, a no abandonar nuestra fe. Tercero, el peligro del pecado persistente. Se argumenta que la idea de la salvación eterna puede llevar a una falsa sensación de seguridad entre los creyentes, lo que podría conducir al descuido espiritual o al pecado persistente. La Biblia advierte contra el pecado y llama a los creyentes a perseverar en la fe y a vivir vidas santas. Cuarto, experiencias personales de pérdida de fe. Muchas personas han compartido experiencias personales de haber perdido su fe después de haber sido creyentes comprometidos. Estas experiencias desafían la idea de que la salvación es irrevocable una vez que se ha recibido. Por lo tanto, los críticos de la doctrina de la salvación eterna argumentan que esta doctrina no tiene en cuenta las advertencias bíblicas sobre la apostasía, ignora el papel del libre albedrío humano, puede llevar al descuido espiritual, plantea preguntas sobre el juicio final y no se alinea con las experiencias personales de algunos individuos. Número 7. Unitarios, también conocidos como el pentecostalismo unicitario, también llamado pentecostalismo del nombre de Jesucristo, son un grupo cristiano que sostiene una perspectiva teológica particular sobre la naturaleza de Dios. Aquí te presentamos su doctrina. Primero, monoteísmo absoluto. Los unicitarios creen en un Dios único y rechazan la doctrina de la Trinidad, que enseña que Dios existe como tres personas distintas pero coiguales y coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según los unicitarios, Dios es una sola persona que se ha manifestado de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, se reveló como el Padre, que en el Nuevo Testamento, como el Hijo, Jesucristo, y después de la ascensión de Cristo, como el Espíritu Santo. Segundo, creen que Jesucristo es la manifestación encarnada del único Dios. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, no una persona distinta dentro de una Trinidad. Ven a Jesús como el nombre que revela plenamente a Dios. Tercero, insisten en que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús, en lugar de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero ¿por qué? Si Jesús dijo, vaya, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué ellos lo cambian? Como menciona Mateo, capítulo 28, versículo 19. Basan esta práctica en las referencias del libro de los Hechos, donde los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Es momento de refutar esta corriente herética. Primero, la naturaleza de Dios. Según Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es. Leamos el relato bíblico. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este versículo muestra tres personas distintas, no simplemente tres manifestaciones de una sola persona, como manifiestan los unicitarios. También, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús promete enviar otro Consolador, el Espíritu Santo, indicando que el Espíritu Santo es una persona distinta que el Padre y el Hijo. Segundo, según la doctrina unicitario, Jesús es el Padre encarnado. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús ora, ahora pues, Padre, glorifícame tú. Además, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se ven claramente tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercero, la forma bautismal. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesús instruye claramente a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato de Jesús no puede ser ignorado y muestra la importancia de reconocer la Trinidad en el bautismo. Por su parte, cuando Pedro, en Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice que los bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, esto puede entenderse como bautizar en la autoridad de Jesús, sin descartar la fórmula trinitaria indicada por Jesús mismo. Cuarto, doctrina de la Iglesia primitiva, Trinidad desde el principio.
Los unicitarios sugieren que la doctrina de la Trinidad es una invención posterior y no se encuentra en la iglesia primitiva. Oye, Sin di que una invención, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo inventaron? embargo, los escritos tempranos de cristianos como Ignacio de Antioquía, Justino Mártir e Ireneo muestran una comprensión de Dios como una Trinidad. Mucho antes del Concilio de Nicea, no se inventó la Trinidad. El concilio aclaró y formalizó la doctrina trinitaria que ya existía, respondiendo a las herejías que estaban surgiendo en ese tiempo. Por lo tanto, la doctrina trinitaria se basa en una interpretación amplia y coherente de las Escrituras que reconoce la distinción y la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los textos bíblicos muestran interacciones claras entre estas tres personas divinas, lo que refuta la idea de que son simplemente manifestaciones de una sola persona. La evidencia histórica de los primeros cristianos también apoya la comprensión trinitaria de Dios, que ha sido una creencia central del cristianismo desde sus inicios. Apreciados oyentes, las falsas doctrinas representan un desafío continuo para la integridad y la pureza de cualquier sistema de creencias. Eso sí. A menudo, surgen de interpretaciones erróneas, distorsiones intencionales o adaptaciones culturales mal informadas que desvían a las personas de los principios esenciales. Bueno. Estas doctrinas pueden sembrar confusión, divisiones y desilusión entre los seguidores, erosionando la cohesión y la unidad de la comunidad. Para contrarrestar las falsas doctrinas, es crucial fomentar una educación sólida y bien fundamentada en los textos y enseñanzas originales. El discernimiento, la reflexión crítica y el diálogo abierto entre los creyentes son herramientas esenciales para identificar y rechazar enseñanzas engañosas. Además, los líderes y pastores tienen la responsabilidad de guiar a sus comunidades con claridad, basándose en estudios profundos y una comprensión auténtica de las doctrinas fundamentales. Y si esa gente se equivocan, esos pastores se equivocan, ¿quién le va a decir a ellos que están equivocados? Bueno. En última instancia, la vigilancia continua y el compromiso con la verdad son esenciales para proteger la integridad de cualquier sistema de creencias. Al hacerlo, se preserva no solo la pureza doctrinal, sino también la salud espiritual y moral de la comunidad en su conjunto. Es un privilegio poder compartir estos momentos con ustedes y crecer juntos en la fe. Nos vemos en el próximo video. Bueno. Que Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones para todos, señores. Hasta aquí el video. Díganme qué opinan ustedes sobre esto de la doctrina, tanta doctrina que han salido ahí que de verdad que están distorsionando y alejando de la palabra de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.